Bueno. El pecador justiciero. Jack Ryden, el pecador justiciero. Chico, no podemos seguir con esta tira de afloja. ¿Pero no es acaso un buen guión? Sí, recuerdo haberlo dicho. No dudo de la calidad de tu guión. Pero aquí todas las historias que contamos tienen que pasar un filtro. En Planetarium tenemos unos cánones muy estrictos. Y si vemos que algo se pasa de la raya, caput. Disculpe que le diga, pero es que estoy en desacuerdo con los cambios que me ha propuesto por email. No me gusta el criterio con el que se quieren aplicar los cambios. ¿Te gustan las fábulas, muchacho? Déjame que te cuente una fábula. Todo empieza en Sateles Producciones. Ya sé que anteriormente has intentado vender El Vengador Justiciero. Jack Ryden, el pecador justiciero. ¿Has visto la última producción de Sateles? ¿Cómo se llamaba? Ah, El zombie hambriento. Una mierda de película, pero un éxito de taquilla. Sateles invirtió una millonada porque sabía que tenía una apuesta segura. Paralelamente hay una producción experimental dirigida por un familiar mío, un primo segundo lejano por parte de un tiastro. Nadie fue a ver la película. No se invirtió en publicidad. ¿Quién con 2 dedos de frente puede hacer una cosa así? Era una película para minorías, y las películas para minorías... No las ve mucha gente. No las ve mucha gente. Es que los cambios son demasiado bruscos. Ante todo en la vida es sacrificio, chico. Pero perdería el significado a nivel conceptual. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como te veo tan apegado a la idea, ¿por qué no dejamos que el Vengador enmascarado... Jack Ryden, el pecador justiciero. El caso es dejarla en buenas manos. Mira, Jonas, la futura promesa de la Meca. Él puede hacer que tu guión sea un éxito de taquilla. Él la dirige, tú cobras por la trama. Se lo estoy poniendo en bandeja. Yo quiero hacer algo que trascienda. Ahí tienes a tu director. Mírale. Mírale. Sí, pero... Mírale. Que le mires. Ya le he visto, vale. ¿Me has levantado la voz? No. Tú no sabes con quién estás hablando. Mira, tío, tu guión es un pedazo de excremento infumable. Con un final de pena solamente comparable con una mierda seca pegada en una nalga. ¡Que te den por culo! A ti y a tus putas pretensiones de mierda, ¿me oyes? Y si no te dije esto anteriormente es porque mi madre me dio un mínimo de educación. ¿Crees que he llegado a tan alta posición porque a tu edad era un pajero pretencioso que iba poniendo condiciones a los productores, a los trabajadores de altos cargos, a los inversores de tus ideas, de tus sueños? Siempre escupe cuando... ¡Lárgate por esa puerta ahora mismo, parásito! ¡No quiero volver a ver tu estúpida cara de niñato subnormal en mi puta vida! ¿Me oyes? ¡En mi puta vida! No podías haber escrito una comedia romántica, ¿verdad? No hay ninguna mayor en toda la Meca que quiera arriesgar. No tienen por qué hacerlo. Yo quiero ofrecer algo más allá de las mediocridades que produce. Tienes que entender que esa fórmula de la que estás tan harto es la que salvó a la Meca de la crisis de la implosión. Por supuesto que van a desconfiar de alguien que les traiga un esquema diferente. Y más de las ideas radicales de un primerizo. Yo soy un director experimentado. Hace falta algo más que un par de cortos. Por eso te necesito. Un agente. Por mucho que yo insista a las productoras, si no aceptas una serie de condiciones no van a comprarlo. ¿Por qué no haces como Dani? El guión de Dani era 100 veces mejor de lo que terminó viéndose en pantalla. Acabó haciendo una película superficial. Es el mejor ejemplo que te puedo poner. Además, un gusto trabajar con él. Y tampoco es que destrozaran su guión. Tenías que haber visto cómo se puso Flanagan. Vaya falta de respeto. A mí me mandó un mail diciendo que tú le habías faltado el respeto. ¿Yo? Increíble. Ten cuidado, Seth. No soy un mediocre, Sam. Malditas películas de superhéroes, es que tienen la culpa de todo. La crisis de la implosión. ¿Dónde quedó la ambición de Christopher Mann o el realismo de Phil Greengrass o Michael Nolan? Así me gusta, con buenos referentes. Pero solo el rey del cine de acción ocupa mi corazón cinéfilo. Lo tenías aquí en tu estudio. El señor Q en persona. Oye, Seth, estoy esperando a que me responda una productora. La última carta que me queda. Hasta entonces, ve actuando por tu cuenta y ve pensando un plan B. Es posible que lo necesites. Bueno, cambiando de tema. Eduardo da una fiesta a fin de mes. Iré si no tengo nada mejor que hacer. De momento, no tienes nada mejor que hacer. Y luego decide vengarse de la organización que le arruinó su vida. Dicho así, con este título, lo natural sería pensar que se trata de una película de acción al uso. Pero, además de eso, se trata de un retrato intimista sobre un hombre al que se lo han arrebatado todo.
Voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué cree que necesita actualmente el cine de la Meca? Guiones más elaborados, desde luego. Pasión. Innovación. Frescura. Lástima. Le ha faltado mencionar una carencia importante. Una voz femenina. Sí, claro, sin duda. ¿Sabe lo que siempre ha sido la Meca? Un nido de rabos. Pero qué tonterías dices, Malena. Lo que siempre ha sido la Meca es una polla gigante y narcisista. Yo tengo la intención de mostrar algo alternativo, algo que aporte frescura. Pues únete. Esto se trata de un derecho. Hay que acabar con la industria de las pollas. ¿Por qué ellas tienen que ser más jóvenes que ellos? Lo que necesitamos es gente que tenga ganas de cambiar las cosas y que esté dispuesta a luchar. Sí, ya fui a Bullpex y tiene cosas buenas, pero no me convence. Oye, ¿tienes tiempo esta semana? Es que sería más fácil si vinieses conmigo a las productoras. Esta semana imposible, estoy con otros 2 guiones. ¿Y cuándo crees que es un buen momento? Te voy diciendo, Seth. Vale, es que este viernes me toca Estudios Verdi. Adelante. Buenos días, Seth. Buenos días. Tome asiento, por favor. Buenos días, señor Lázaro. Un placer conocerle en persona. El placer es mío, Seth. Hay que reconocer que eres un debutante muy ambicioso. Le voy contando. No va a hacer falta. Leí el guión, el dossier. Se entiende perfectamente. No me lo tomes a mal. El guión es bueno, pero tal y como está, no lo podemos rodar. Quiero decir, apenas podemos mantener esto. Sin embargo, hay algo que me interesa de tu propuesta creativa. Cito textualmente. Deseo ofrecer un retrato intimista de un hombre dañado. Es una historia psicológica que pretende hacer mucho énfasis en el drama interior del personaje. Eso encaja más con lo que podemos hacer aquí. Más que las explosiones, los coches, los... Sí, ¿Probaste suerte en Saturn o Planetarium? Ya. Bueno, yo te propongo explorar la parte más intimista del proyecto. Hacer una película más mínima, incluso más abstracta. Por lo tanto, mucho más fácil de rodar. Hay una parte en el guión en la que el protagonista convive con unos monjes que le entrenan en la montaña. Hagamos una película sobre eso. ¿Tienes al actor? Cojamos una cámara y vayamos mañana a grabar a la montaña. ¿Eh? Bueno, piénsatelo. sí, me lo voy a pensar. Y no estés tan apagado. Tiempo al tiempo. Recién ahora nos hemos recuperado de la gran crisis de la implosión. Todo llega. ¿Mal día para un aspirante a cineasta? No hace falta que me respondas si no quieres, ¿eh? No he tenido un buen día, ¿vale? No hace falta que te pongas así. Cuenta de tus problemas al rey del rodeo. Yo soy de los buenos, ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿Acaso puedes ayudarme? No veo por qué no. Económicamente, por ejemplo, mi película es muy cara. Muchacho, he hecho cosas grandes toda mi vida. Soy el puto rey del mambo, el amo del barrio, ¿entiendes? ¿Con quién tengo el placer de hablar? Seth Morelo. Tex Tanner, productor de cine y cazatalentos. Pero tú puedes llamarme como quieras. Tío Tex, Texi, señor T. Dime, muchacho, ¿cuál es tu género? ¿Aventuras, westerns, alienígenas, romántica, robots? Es una porno, ¿verdad? Hechos por todas partes, es lo que se lleva hoy en día.
Es un thriller de acción que cuenta las peripecias de Jack Ryden, el pecador justiciero, un hombre que es falsamente acusado del asesinato de su mujer y su hija. Tras cumplir condena, se va a las montañas, donde es entrenado por unos monjes y se venga contra los que le arruinaron la vida. Eso es creatividad. Una vez produjo una exposición de un pintor amigo mío. El hijo de puta pintaba chochos como un cabrón. Todo el rato perras cachondas enseñando el chocho. Mi única condición es que no se convierta en una película de acción al uso tipo Ronald Bay o Michael Emmerich. No sé quiénes son esos dos maricones de mierda, pero te aseguro que tu película está en buenas manos, Spielberg. No tienes nada que temer. Hacemos la peli. Es un hit y luego alquilamos un bote lleno de chochos. Tetas grandes y chochos jugosos y bang, bang, bang. Bueno, chicos, un brindis por el nuevo trabajo de Eduardo, ¿no? Chin, chin. Bueno. La verdad que es además que va a es trabajar con las mejores vistas de toda la Meca. Eso sí me dejan elegir oficina. Hombre, ya te digo a ti que sí. ¿Cuánto tiempo llevas esperando ese ascenso? Pues unos 2 meses estoy en esta película. ¿Solo 2 meses? Chicos, es importante. Eso del marketing y todo, ¿no? ¿Vais a hacer programas para promocionarla? Yo creo que promos... Sí, claro que sí, ¿no? Si necesitas alguna cosita, llámame y ya sabes. Hombre, falta nada, que con las ganas que tengo. Y ahí estamos súper contentos, la verdad. Vale, pues nada, bien. ¿Tienes un momentito? Ahora vengo, chicos. Sí, no te preocupes. Dos palabras. Sociedad anónima. ¿Quién? Textaner. No me suena. Pues me ha hablado de trabajos suyos y esto un profesional. Bueno, pues ya era hora, ¿no? Te paso el contrato por email. Si te hace feliz. Estoy muy feliz. Bueno, voy a hablar un momentito con ellos, ¿vale? Vale. Al final No, no sí. se va a Barcelona. No, al final. ¿Qué? ¿La chica esta que hacemos con ella? Laura, Sí, ¿te acuerdas, Laura? No se habla, es que habláis de trabajo. A ver si nos puedes ayudar, Es que tío. todavía- Chicos. No, es lo que queráis. Es lo que queráis, pero ya mañana hablamos. Vale, Sí, vamos. sí, estamos aquí. Chicos, un momentito que Seth quiere decir algo. Bueno, muchos sabíais de mi guión, Jack Ryden, el pecador justiciero, que llevo bastante tiempo trabajando en él. Y bueno, he conocido a un productor y acabo de firmar un acuerdo con él. Sé que el plan era estar unas horas aquí y luego salir de fiesta, pero con esta noticia pues tengo mucho trabajo que hacer y no voy a poder salir de fiesta con vosotros. Así que bueno, ya hablaremos. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Hasta luego. Bueno, claro, ya estaba listo. ¿Has visto las tetas de esa camarera, Spielberg? Cómo me gustaría que me las estuviera chupando debajo de la mesa. Vale, pero ¿los negocios? Lo que te iba diciendo, Spielberg. Tío Tex va a poner su parte monetaria, pero el futuro genio también tendría que invertir. Una sociedad anónima. Tienes ahorros, ¿cierto? Ahorrados unos 5.000. Bueno, es que ahora mismo no tengo trabajo, pero vamos, que tengo una casa a mi nombre, así que no me voy a quejar de vicio. No está mal, no está mal. Estoy pensando que las grandes cosas requieren pequeños sacrificios. Sí, claro. Confío en ti. Spielberg, eres un hacha. Dime, ¿tienes más guiones? Vaya, ningún productor había llegado a preguntarme eso. Pues sí, tengo más ideas para hacer más películas. No tan pulidas como Jack Ryden, pero es que están a la espera de las manos del guionista. La semana que viene vamos a ir al banco. ¿Y sabes lo que viene después? Preproducción. ¡Coca y putas, Spielberg! En una montaña de dinero rodeado de chochos que ruegan por ti. No es necesario que lo hagas, por favor. ¡Me jodisteis la vida! No lo hagas, por favor. Puedes irte lejos.
Yo te puedo ayudar. No me parece correcto. ¿En qué? ¿Asesinarnos uno a uno a sangre fría? Aceptar vuestra limosna. Aceptar vuestra limosna es lo que no me parece correcto. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste al matar al primero? ¿Sabes qué es lo que sentí, Ted? Sentí que esto está quedando de puta madre. Y que tengo unas ganas que te cagas de verlo en el cine. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esos productores de pacotilla y yo? Esos mierdas son los que se quedan sentados esperando en que aparezca la gente con buenas ideas. Yo tengo los cojones de salir ahí fuera a cazar talentos. Quentin Baxter, Arnold Pettigrew, Mike Ross. Aquí está el nombre que uso contigo, Bart Johnson. No, conmigo uso el nombre de Tex Tanner. Pues aquí le tienes. Tex Tanner. Por Dios, Ed, ¿en qué estabas pensando? Mira, déjalo, déjalo. No hay manera de rastrearlo. Sí, pero ya ves cómo se mueve. La próxima vez consúltamelo primero. ¿Lo hice? Sí, en una fiesta medio borracho. ¿Fuiste tú el que me dijiste que actuara por mi cuenta? Lo siento, es que sonaba tan bien. Eso era de un tío tuyo, ¿no? Sí, me lo dejó en herencia. ¿Y qué dicen tus padres? Su nombre es Gregorio Talasinos, de Anelus Drive Films. Su afición, leer guiones, es lo único que le mantiene ocasionalmente cuerdo. El último que me queda. Si no llegáis a un acuerdo, más vale que vayas pensando en el plan B. Joven, he leído su guión. Aquí le entrego una copia que nos gustaría producir. Léelo primero antes de juzgar. Te damos el tiempo que quieras. La idea es atractiva, pero no podemos darle al público algo tan denso. No puede ser este guión. ¿Lo tomas o lo dejas? Nosotros trabajamos así. Bueno, ¿lo pudo leer Quarantini? No, de momento solo su agente. ¿Y? Será mejor que lo veas tú. ¿Tú crees que...? No lo sé, pero huele a mierda.
no, 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 no. No, no, venga, 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 venga. No, 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 no. No, 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 venga, venga. Ahí está. Ya está, ya está. No me toques, no quiero contagiarte mi mala suerte. No, 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 no tienes mala suerte, solo necesitas un trabajo. ¡Mierda puta, joder, coño! Ya, 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 ya. Venga. ¿Y qué me va a dar a mi trabajo? A veces me gustaría dejarlo todo y empezar de cero. ¿Y hacer qué?